Vamos a hablar hoy acerca del tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Amén. Miren, yo estoy tan seguro de la proximidad de la venida de Cristo que al contemplar los eventos finales en la Escritura, pienso que si no lo veré en gloria, por lo menos pertenezco a la generación que verá a Cristo venir en gloria. Soy un convencido de que Dios nos ha llamado a formar parte del grupo que dará el gran pregón a la tierra, que iluminará a la tierra con la verdad del Evangelio. Vamos a hacer un resumen de lo que hasta ahora hemos visto en esta semana. Así que voy a pedirte, Giovanni, vamos con la presentación para hacer un resumen. Gracias. Y de esa manera vamos a comenzar hablando acerca de la cadena profética. Y cuando se habla de la cadena profética es que la Biblia tiene una cadena conformada por varios eslabones de la profecía bíblica. Y el primer elemento fundamental de esa cadena es el capítulo 2 del libro de Daniel. Y en el capítulo 2 aparece una imagen majestuosa que describe los 4 reinos más importantes que habría sobre la tierra y el reino más importante de la historia del universo, el reino de Dios. Y ya voy a entrar en detalle, pero luego también vemos esa cadena que es ilustrada. El segundo eslabón está en Daniel, el capítulo 7. Quiero decirles que pasan 50 años entre la revelación que Dios le da a Daniel, con Daniel el capítulo 2, realmente es el sueño que tiene el rey Nabucodonosor, y 50 años después Dios le da otra revelación al profeta Daniel, y la otra revelación es nada más y nada menos que el capítulo 7, donde muestra las escenas de unas bestias impresionantes. Y para poder aclarar esto, miremos qué representan cada uno. En Daniel el capítulo 2 tenemos la cabeza de oro, y la Biblia, Daniel cuando revela el sueño le dice: tú rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tú eres la cabeza de oro. Pero recuerden que cuando está diciendo tú eres la cabeza de oro, no está hablando específicamente de él como el rey, sino está hablando del reino de ¿qué? De Babilonia. Pero esa cabeza de oro tiene su contra o su parte también en Daniel el capítulo 7. Y en Daniel 7 es nada menos que un león con alas de águila. Babilonia fue un imperio tremendamente poderoso, una ciudad muy poderosa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, con los famosos jardines colgantes de Babilonia. Y Babilonia fue un imperio poderoso que gobierna del año 605 al año ¿qué? 539 antes de Cristo. Bueno, otros hablan del año 538. Pero cae Babilonia. Babilonia era una ciudad, un cuadrado casi perfecto, atravesado casi que en diagonal por el río Éufrates. Y entonces uno de los grandes líderes militares de la historia se le ocurre una tremenda idea: desviar el río Éufrates para que quedara seco su cauce. Y entonces los enemigos entraron por el cauce del río Éufrates y tomaron a la ciudad de Babilonia. Y bueno, eso está predicho más adelante en el mismo libro. Pero cae Babilonia, no voy a entrar en esos detalles porque hay mucho que abarcar hoy. Así que viene Medo-Persia, que está representado en Daniel 2 por el pecho de plata de la estatua, de la imagen. Pero está representado en Daniel el capítulo 7 por un oso que estaba más levantado de un lado que del otro, que representa un reino, pero establecido por 2 reinos a su vez, que eran los medos y los persas. Y aunque inicialmente los medos comenzaron con más fuerza, terminaron los persas siendo mucho más fuertes, y este poder domina del año 539 al año 331 antes de Cristo. Disculpen mi error en la presentación allí. Luego tenemos el vientre que representa a Grecia en la imagen en Daniel el capítulo 2, y luego tenemos esa parte, pero que hace referencia en el Daniel el capítulo 7 a un leopardo, una bestia que era un leopardo con 4 cabezas. Y esas 4 cabezas pues representan precisamente como los 4 generales de Alejandro Magno se dividieron el territorio después de la muerte del mismo Alejandro el Grande. Pero allí tenemos a Grecia con 4 alas que refleja la velocidad de conquista con la que este imperio dominó al mundo. Pero ahora cae Grecia, y noten algo bien interesante que se hizo alusión y el pastor hizo alusión durante la semana. Se levanta un imperio, en este caso Babilonia, cae Babilonia
Y precisamente cae porque es dominado por los medos y los persas, por Medo-Persia. Cae Medo-Persia, que es dominado por los griegos, y cae Grecia, que es dominado por Roma, que en Daniel el capítulo 2 está representado por las piernas ¿de qué? De hierro. Y una perfecta ilustración de lo que es el hierro. Vale la pena decir que esta profecía fue dada 600 años antes de Cristo, y cuando esta profecía es dada todavía se estaba en el tiempo del imperio babilónico, pero con una precisión absoluta se describen las escenas de los imperios que sucederían. Dios, en su inmensa sabiduría y dando poder a los hombres, les muestra y les revela el futuro, en este caso a los profetas. De paso, eso es un profeta. Un profeta es alguien que recibe una revelación de Dios y vaticina, predice eventos futuros. Y el verdadero profeta es aquel que esos eventos futuros pues se cumplen al pie de la letra. Así que aquí tenemos un profeta que está en los tiempos de Babilonia, pero Dios le está mostrando los reinos futuros que vendrían. Y se sabía con exactitud que vendrían los medos y los persas y que después vendría Grecia. Quiero hacer un paréntesis aquí, quiero que abran sus Biblias y quiero que miren un versículo en Daniel el capítulo 8. Daniel el capítulo 8, y vayan conmigo en la palabra del Señor, Daniel 8. Y en Daniel 8 hay algo muy interesante. De paso, Daniel 7 y 8 realmente no son dos capítulos que tocan exactamente el mismo tema. Lo mismo que sucede en Daniel el capítulo 2, se presenta en Daniel el capítulo 7, pero también el capítulo 8 de Daniel presenta lo que esos dos capítulos muestran, solo que no vamos a tocar, no vamos a entrar hoy en detalle en Daniel 8, pero solo para que ustedes miren cómo Dios dice con exactitud los reinos que vendrían. En Daniel, el capítulo 8, se presentan los reinos de Medo-Persia y los reinos de Grecia de una manera interesante, pero la Biblia describe qué reinos serían. Miren, vayan conmigo. Daniel, el capítulo 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y ¿de qué? Y de Persia. Así que en Daniel el capítulo 7 es un oso, levantado más de un lado que del otro, con costillas en la boca. Pero ahora lo vemos, ese mismo imperio, ese mismo reino, en Daniel el capítulo 8. Pero aquí aparece como un carnero que tiene dos cuernos, uno más grande que el otro. Y aquí la Biblia describe con exactitud que son los reyes de Media y de Persia. Pero miren el verso 21. Y el macho cabrío es el rey ¿de qué? De Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es ¿qué? El rey primero. Y si ustedes notan, dice el verso 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado, ese cuerno que era el rey primero de Grecia es Alejandro Magno. Pero recuerden que cuando esa profecía es dada por Daniel, Daniel está en Babilonia. Y pasan cientos de años hasta que aparezca Grecia. Y cuando Grecia aparece, la profecía está diciendo con exactitud qué pasaría con el rey de Grecia. El primer cuerno, Alejandro Magno, sería partido. Y miren lo que dice. Y sigue diciendo, el cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Se parte el cuerno que es Alejandro Magno. ¿Y cuántos resultan? 4. Que son los 4 generales de Alejandro que se dividen en el imperio. Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Noten cómo la profecía es tan clara. Así que ustedes van a encontrar Daniel 2, la primera eslabón de la cadena profética. Da detalles, pero no muchos. Luego pasamos a Daniel 7, da más detalles de la profecía. Luego pasamos a Daniel 8, da más detalles todavía. Y todo el libro de Daniel, que presenta esa cadena profética, porque luego ustedes van a encontrar que el capítulo 9 y 10 de Daniel no debieran ser 2 capítulos, debieran ser uno solo. Pero ahí encontramos detalles de la profecía y la aparición de Jesucristo en la tierra. Y luego viene Daniel 11, que quizás es el capítulo profético más complejo de toda la Biblia. Los que compraron el libro del doctor Humberto Treyer se llevaron una joya. Y algún día quizás tendremos la oportunidad de poder hablar de Daniel el capítulo 11. He tenido la oportunidad de predicar en
en tiempo atrás sobre ese capítulo. Es impresionante las verdades que descubrimos ahí. Y el capítulo 11 y 12 tampoco debieran estar divididos. 11 y 12 aparecen divididos, pero realmente todos están tocando lo mismo. Así que el mismo tema, los dos capítulos, el 11 y el 12. Así que ahí tenemos la cadena. Solo que esa cadena está en relación directa con Apocalipsis. Y es lo que vamos a mirar ahora más adelante. Así que aquí tenemos, volvemos ahora a Daniel 2, cabeza de oro, Daniel 7, león. Tenemos ahora pechos de plata en Daniel 2, Daniel 7, oso. Tenemos ahora vientre de bronce en Daniel 2. Entonces aquí tenemos a Grecia con el leopardo. Tenemos ahora piernas de hierro. Aquí tenemos entonces a Roma con una bestia espantosa. Y Roma gobierna del año 168 al año 476 después de Cristo. Y uno se pregunta, ¿por qué las piernas de hierro? Bueno, eso muestra la dureza del metal. Noten que los metales van del más dúctil al más fuerte, al más duro. El oro es dúctil. Usted golpea el oro y facilito sí puede trabajarse. No así con el hierro. Eso quiere decir que los reinos serían más ricos, pero menos fuertes. Y en la medida que van pasando son menos ricos, pero más ¿qué? Más fuertes. Y el imperio más fuerte es el imperio romano. Cuando iban en batalla los romanos estaban organizados en centurias de hombres. Y ellos, guiados por el centurión romano, se pegaban hombro con hombro. Su armadura era de hierro. Para un soldado romano era muy difícil portar esa armadura tan pesada, pero eso era lo que les daba el éxito en sus victorias. Porque mientras ellos avanzaban con zapatos de hierro, casco o yelmo de hierro, su escudo de hierro, evitaban ahora, yendo hombro con hombro, pegados, que el enemigo pudiese atacarlos. Y cuando se ponían en posición de ataque, avanzando de esa manera, se llevaban por delante a cualquier enemigo, sin importar cuán fuerte sea. Eso le dio tanta fortaleza al imperio romano. Y de paso, mucho de lo que nosotros tenemos hoy en el mundo moderno viene desde allí, de ese poderoso imperio. Pero ahora, después de esto, nos movemos hacia que la profecía sigue avanzando. Y entonces, ahora tenemos en Daniel el capítulo 2 que hay 10 dedos en los pies. Y los pies están mezclados hierro con barro. Eso es una clara muestra de que se liga aquí el poder civil con el poder religioso. Y lo mismo lo tenemos en la bestia. Una bestia espantosa y terrible. Pero ahora a esa bestia tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Pero de esos cuernos, un cuerno se levanta, un cuerno pequeño, y tumba 3 cuernos más. Y ese cuerno estaría representado en Daniel 2 por el barro. Y esto sería más o menos el resumen. Cabeza de oro, león, tal como lo ve ahí, pechos de plata, oso, vientre de bronce, leopardo, pierna de hierro, la bestia espantosa, los 10 dedos, los 10 cuernos, el barro, el cuerno pequeño, y luego hay una piedra que desciende en Daniel 2, golpea la imagen en sus pies, la imagen es totalmente destruida y se convierte en un monte, y ese monte es el reino eterno ¿de quién? De Dios. Pero ¿qué sucede en Daniel 7? En Daniel 7 sucede que ahora hay un juicio en el cielo, y entonces el cuerno pequeño es juzgado, es destruido y es entregado el reino a los hijos de Dios. Si ustedes notan, tenemos todo el desenlace de la historia en Daniel 2, desde Babilonia hasta cuando Cristo establece su reino. Tenemos todo el desenlace de la historia en Daniel 7, desde el león hasta el juicio que se realiza en el cielo. Vayan conmigo a Daniel 7. Vayan conmigo a Daniel 7. Dice Daniel 7, versículo 22. Hasta que vino el anciano de días, hace referencia a Dios el Padre, y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron ¿qué?
El reino. Muy pronto los santos de Dios recibirán el reino. Amén. Y dijo así, y quiero hacer un poco de énfasis ahora en el versículo 26. Y se sentará el juez y le quitará su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios lo servirán y lo obedecerán. Pues bueno, hasta aquí hemos visto ese resumen y hemos visto que el pueblo de Dios será liberado y recibirá el dominio del rey, en el reino de Dios. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que nos espera. También recordarán ustedes que se habló acerca del dominio del cuerno pequeño. El cuerno pequeño dominaría por 3 años y medio, o mejor, por tiempos y la mitad de un tiempo. También se estuvo comentando que eso es equivalente a 3 años y medio, que son 1260 días, y algunos preguntan, ¿por qué 3 años y medio el dominio del cuerno pequeño son 1260 días? Si un año tiene 365 días. Y si usted hace la cuenta, 365 más 365 más 365 más la mitad de 365 no le da 1260. Porque bíblicamente hablando, los meses en la Biblia no son de 365 días. Eso es en el calendario gregoriano. Los meses bíblicos, el año bíblico, los meses bíblicos son de 30 días y los años bíblicos son de 360 días. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso o no lo sabían? Entonces voy a comprobarlo para explicar el tema del dominio del cuerno pequeño. Hay 7 veces aparece en la Biblia de maneras diferentes como el cuerno pequeño o el tiempo que el cuerno pequeño dominaría. Tiempos y la mitad de tiempo en Daniel 7:25. Daniel 12:7 repite lo mismo, tiempos, la mitad de un tiempo. Apocalipsis 11:12 dice que son 42 meses. Ahora, si tiempo y la mitad de un tiempo equivale a años, un tiempo, un año, tiempos es una palabra dual que equivale a 2 años, y mitad de un tiempo, estamos hablando de 3 años y medio, sumemos cuántos suman 3 años y medio. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Más 12, 2 años tiene 24. Más 12, 36. ¿Y la mitad de un año cuántos meses son? 6. 36 más 6, ¿cuánto es? 42. O sea que 42 meses es lo mismo que 3 años y medio, ¿sí o no? Perfecto. Este es el dominio del cuerno pequeño, pero en Apocalipsis 11:3 dice que será 1260 días, el dominio. Y en Apocalipsis 12:6 dice que será 1260 días. Y en Apocalipsis 12:14 dice tiempos y la mitad de un tiempo. 7 veces aparece la expresión. Ahora y nos falta una, por supuesto, Apocalipsis 13:5, que vuelve y dice que son 42 meses. Ustedes recuerdan que en la Biblia hay un principio profético, y el principio es día por qué, por año. En la profecía bíblica, cada día en la profecía equivale a un año. Si se habla de 1260 días, estamos hablando de ¿cuánto? Perfecto. El dominio del cuerno pequeño sería por 1260 días o 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso equivale a 1260 años. Y es precisamente el tiempo que dominó el cuerno pequeño o el poder papal, para los que han venido durante esta semana, trayendo oscuridad sobre lo que la Biblia establece, matando a los santos y persiguiendo a los santos del Altísimo, o a los que no estaban de acuerdo con la fe y las prácticas religiosas que el cuerno pequeño enseñaba. Y ahora vemos 2 textos claves que nos amplían esta verdad. Uno de ellos es Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Deuteronomio 14:34, conforme al número de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarás vuestra culpa durante 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi desagrado. Wow. Para Dios ese punto
es importante que lo entendamos. Porque cuando usted entiende ese punto, se le abre el panorama de las profecías bíblicas. Un día en la profecía equivale a ¿qué? Si una profecía habla de 2300 días, ¿a qué está haciendo referencia? 2300 años. Si habla una profecía de 1260 días, ¿a qué hace referencia? Ok. Yo quiero explicar esto. Surge una pregunta y es lo que tenía que ver. Si los años son de 365 días, pues no encuadra la profecía. Pero yo quiero compartir brevemente con ustedes esta aclaración. Génesis 7:11. ¿Cuándo comienza el diluvio? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué mes? Segundo. ¿Qué día? Ok. El mes segundo, día 17. Ahora miremos lo siguiente. Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, ¿a cuántos días? Ok. ¿En qué mes comenzó el diluvio? Segundo. A los 17 días. ¿En qué mes reposó el arca en el monte de Ararat? Séptimo mes. A los 17 días. ¿Cuántos meses hay entre el momento que comienza el diluvio y el arca se posa en el monte Ararat? 5 meses. Desde que comenzó el diluvio. Desde el segundo hasta el séptimo, 5 meses. Ahora, bíblicamente, ¿a cuánto equivalen 5 meses? Génesis 7:24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra. ¿Cuántos días? 150 días. Atención a esto. No se necesita ser un gran matemático para entenderlo. Para que entendamos que los meses en la Biblia son de 30 días, es necesario que miremos esta apreciación bíblica y así nos va a salir de duda los que no entendíamos con claridad el concepto. El diluvio comienza el mes segundo a los 17 días. Termina el mes séptimo, perdón, el arca se posa en el monte Ararat el mes séptimo a los 17 días. ¿Cuánto tiempo hubo agua en la tierra? 5 meses. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Eso quiere decir que 150 días dividido en 5, ¿cuánto da? 30. Demostrado bíblicamente que los meses tienen ¿cuánto en la Biblia? 30 días. Eso quiere decir que bíblicamente hablando, un año, ¿cuántos días tendría? 360. 360, ¿cierto? Porque sería 12 por 30. Eso quiere decir que bíblicamente hablando, 3 años y medio serían 1260 días. ¿Será que sí? Hagamos la suma. Un año son 360. 2 años son 720. 3 años. Ya me di cuenta que somos malos matemáticos aquí. Serían 1080. Y la mitad de 360, porque iban 3 años, son 180. A 1080, súmele 180 y tendríamos 1260. Ahora, comprobado entonces que todos esos periodos son lo mismo. 42 meses, tiempo, si la mitad de un tiempo, 1260 días. ¿Es todo lo mismo, sí o no? Y ahí tendría el dominio. Ese cuerno, pues es el que ha hecho tanto daño, pero ha quedado claro que tiene varias características y el pastor Bordos habló de eso. Sale de Roma. ¿Es un cuerno romano, sí o no? ¿De dónde sale? Sale de la cuarta bestia, que es espantosa. ¿Y a quién representa la cuarta bestia? A Roma. O sea que es un cuerno romano, un cuerno pequeño. ¿Debe ser un poder religioso? Claro que debe ser un poder religioso, porque se levanta contra Dios mismo. Habrá palabras contra el Altísimo. Bueno, ya miraremos un poco más de eso. Aparece después del año 478. Después del año 476, disculpa.
¿Por qué después del año 476? Porque está la bestia, que es Roma, y el Imperio Romano cae en el año 476. Y luego toda la Europa occidental se divide con las tribus bárbaras, y de esas tribus bárbaras, 3 son derrocadas por el cuerno pequeño. Los cérulos, los vándalos y los ostrogodos, pero aquí no hay tiempo para tocar eso. Derriba 3 cuernos pequeños, persigue a los santos del Altísimo, el cuerno pequeño, habla palabras contra el Altísimo, blasfemias. Hay 2 cosas que son blasfemias y aquí se hablaron también. Cuando un hombre dice que puede perdonar pecados o cuando un poder dice que puede perdonar pecados, ¿qué está cometiendo? Blasfemia. Así que este es un poder religioso que dice que puede perdonar pecados. Pero también es un poder religioso, y bueno, aquí estoy retomando cosas que ya se dijeron, solo repasando. Es un poder religioso que dice que ocupa el lugar de Dios en la tierra. Cualquiera que diga que ocupa el lugar de Dios en la tierra está blasfemando, ¿sí o no? Sí. Y eso también ustedes lo pueden encontrar en Juan el capítulo 10, el versículo 30 en adelante. Así como pueden encontrar que decir que se puede perdonar pecados aparece en Marcos el capítulo 2. Cuando Jesús está sanando al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente dice, pero ¿cómo puede perdonar pecados? Blasfemia se está diciendo, el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Les hago una pregunta, ¿es cierto eso? ¿El único que puede perdonar pecados es Dios, sí o no? Sí. ¿Jesucristo podía perdonar pecados, sí o no? Sí. ¿Por qué podía perdonar pecados Jesús? Porque es Dios. Pero cuando alguien que no es Dios, cuando un hombre dice que puede perdonar pecados, ¿está cometiendo blasfemia? ¿Sí o no? Sí. O cuando un hombre dice que ocupa el lugar de Cristo en la tierra, ¿está cometiendo blasfemia? Sí. Ahora, Jesucristo dijo que Él era Dios en la tierra. ¿Él podía decirlo, sí o no? ¿Por qué podía decirlo Jesús? Porque es Dios. Muy bien. Ustedes son muy inteligentes. Muy bien, muy inteligentes. Pero además de eso, sería un poder que trataría de cambiar los tiempos y qué. Ahora, tratar es hacer. Tratar de cambiar es lo mismo que cambiar. ¿Qué es tratar de cambiar? Hacer el intento. Ahora, ese poder religioso que describe todas esas características, tal como aparecen en Daniel el capítulo 7 y también en Apocalipsis 13, ese poder intentó cambiar los tiempos y las leyes. Claro que sí. ¿Será que ese poder intentó cambiar el verdadero día de reposo por otro? ¿Pero lo ha podido cambiar? No. Porque la Biblia sigue diciendo cuál es el verdadero día de reposo. ¿Pero que hay muchas personas que siguen el falso día de reposo? Sí. Pero no lo ha cambiado porque hoy también hay muchas personas que siguen el verdadero día de reposo, como la Biblia lo dice y como debe ser. Pero es un poder que intentaría cambiar eso. Y un poder que gobernaría por tiempos y la mitad de un tiempo. Miren, no se necesita ser ningún estudioso profundo de la Escritura para poder saber que este poder fue legado del Imperio Romano a la Roma papal. Aquí algunas citas, no sé si estas citas las leyeron, pero de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigante de la Iglesia romana. Entre los principales obstáculos que se les presentaron a la Roma papal, en su encumbramiento al poder político estuvieron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los 3 eran defensores del arrianismo, que fue el rival más formidable del catolicismo. Para que ustedes noten cómo este poder se levantó, cuerno pequeño, para destruir. Pero bueno, el tiempo, quiero que pasemos ahora a Apocalipsis 13. ¿Saben Vamos a Apocalipsis 13 antes de hablarles de la imagen que está en la pantalla. Vamos a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 encontramos una bestia que surge ¿de dónde? ¿De dónde surge? Del mar. Sí, señor. ¿Y tiene cuántas cabezas? 7 cabezas. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Y en sus cuernos tenía cuántas diademas?
10 diademas que son coronas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi, ahora, ¿era una bestia sí o no? Semejante a un qué, a un leopardo. Sus pies eran como de qué, de oso. Y su boca como boca de qué. Miren simplemente lo que está haciendo Juan. Dios le revela esto. Y ahora Juan está viendo algo muy parecido a lo que vio Daniel. Daniel en el capítulo 7 vio león, oso, leopardo, bestia. Y ahora lo que está viendo él es una bestia como leopardo, con pies de oso, boca de león. ¿Está describiendo los mismos animales que en Daniel 7? ¿Sí o no? Solo que él ahora los está juntando en una sola bestia. Aquí son bestias separadas, pero aquí es una sola bestia. Ahora, ¿cuántas cabezas de Daniel 7 tenían cuernos? ¿Cuántas cabezas de Daniel 7 tenían cuernos? Una. ¿Y una sola tenía cuántos? Ahora sí quiero que miren la imagen que está en la pantalla. Algunos conferencistas o predicadores de profecía hacen estos dibujos tomados del Apocalipsis, pero muchos cometen grandes errores cuando hacen los dibujos, porque reparten los cuernos en las cabezas. Pero quien hizo este dibujo entiende bien la profecía, porque quien hizo este dibujo, ¿dónde puso todos los cuernos? En una sola cabeza. Y hay algo que vamos a tocar ahora, que aquí hay otra cabeza que tiene, pero ahora vamos a hablar de eso. Y cuando yo vi este dibujo me llamó poderosamente la atención, porque este tiene una percepción correcta de la profecía. Los cuernos están en una sola cabeza. Ahora que hemos entendido esto y que hemos hecho pues un repaso, espero que bien claro, espero que haya quedado claro todo hasta aquí. Quiero decirles que, ¿cuáles son esas cabezas de la bestia Apocalipsis 13? Ahora, quiero que vayan, ya vieron Apocalipsis 13, pero antes de terminar Apocalipsis 13, dice el versículo 2, la bestia que vi, estoy leyendo Apocalipsis 13, 2, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca boca de león, y el dragón, ¿quién es el dragón? Le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? Pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ustedes van a encontrar que en Apocalipsis 12 tenemos algo parecido a lo que está en Apocalipsis 13. Y espero que estén usando sus Biblias, porque no puse todo en la pantalla. Bueno, el pastor Bor no usó la pantalla. Yo quise usarlo para tratar de que las imágenes queden grabadas en sus mentes y tengan más claras las ideas. Ahora, miren ustedes, dice la palabra de Dios, versículo 3 de Apocalipsis 12. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía, ¿cuántas cabezas? ¿Cuántos cuernos? ¿Y qué tenía las cabezas? 7 diademas. Yo les hago una pregunta, ¿no es esto parecido a lo que acabamos de leer? Ahora, el versículo 9 nos dice quién es el dragón, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué representan las cabezas? ¿Alcanzamos a ver eso en las conferencias? ¿Cada una de las cabezas? Bueno, sí. Las cabezas tienen que ver con reinos, con reyes. Pero, ¿cuáles son los nombres? O cada cabeza a quién representa. Ya vimos algunos.
Babilonia, ¿qué más? Medo-Persia, ¿qué más? Grecia, muy bien, ahí ya tenemos 3 cabezas. ¿Cuál es la cuarta? Roma, ¿qué tipo? ¿Qué Roma? La Roma imperial, el imperio romano, perfecto. ¿Y las otras 3? Los ostrogodos, ¿está bien? ¿Está bien? Pues yo quiero que miremos quiénes son esas otras 3 cabezas. Porque resulta que la bestia de Apocalipsis 13 recoge lo que vimos en Daniel 2, recoge lo que vimos en Daniel 7, pero tenemos claro que 4 de esas cabezas, porque las cabezas son imperios, reyes, pues están claras. ¿Y las otras 3 quiénes son? Ahora, hay algo más interesante aún. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 17. Mucha atención. Vamos a hablar aquí de una bestia también. Y una bestia que carga a una mujer, que es lo que ustedes ven allí en la pantalla. Y dice Apocalipsis 17:1, vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas, ¿qué? Aguas. ¿Recuerdan qué es aguas en la profecía? ¿Dónde dice eso la Biblia? En el versículo 15 del mismo capítulo 17. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y qué, y lenguas. Ahora, esa mujer está montada sobre algo, y quiero que sigamos leyendo. Versículo 2. Con ella han fornicado los reyes ¿de dónde? De la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó al espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿De qué color es la bestia? ¿De qué color es la bestia de Apocalipsis 12? Muy bien, y escuche. Llena de nombre de blasfemia, que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Cuántas cabezas tiene la bestia escarlata de Apocalipsis 12? 7. ¿Cuántas tiene la bestia de Apocalipsis 13? 7. ¿Y qué más tenía? Y 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene la bestia de Apocalipsis? De Apocalipsis 12? 10. ¿Cuántos tiene la bestia de Apocalipsis 13? 10. ¿Cuántos tiene la bestia de Apocalipsis 17? Yo les hago una pregunta. ¿Será la misma bestia? O sea, son demasiadas coincidencias. Tiene que ser la misma bestia. Y eso hace entendible ahora los 10 dedos de Daniel 2. Los 10 cuernos de Daniel 7, los 10 cuernos de Apocalipsis 12, los 10 cuernos de Apocalipsis 13, los 10 cuernos de Apocalipsis 17. Pero no sé si han notado que estas bestias, que es la misma bestia, 12, 13 y 17 de Apocalipsis, recogen los elementos, como ya lo vimos, de las otras bestias de Daniel. Daniel predice lo que vendría a suceder en el futuro. Cuando Daniel profetiza, obviamente Dios le da la profecía, él está en Babilonia. Cuando Juan profetiza, Juan está 600 años después, Juan ya ve la historia diferente. Juan dice, allá estuvo Babilonia porque ya había pasado, allá estuvo Medo-Persia porque ya había pasado, allá estuvo Grecia porque ya había pasado, y ahora estaba en Roma. Pero ahora él comienza a ver otras cosas futuras que sucederían y que nosotros estamos viendo. Y sigue diciendo el texto, versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Qué significa una mujer en la profecía bíblica? La iglesia. ¿Dónde está eso en la Biblia?
¿Dónde la Biblia nos dice que una mujer es la iglesia? Vamos a Efesios, el capítulo 4. Efesios capítulo 5, perdón. Gracias, por ahí es, sí señor. Muy bien, vamos a Efesios. Y Efesios el capítulo 5 dice el Señor. Quiero que leamos el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dios compara la relación del esposo con la esposa como la relación ¿de quién? De Cristo con la iglesia. Y entonces está diciendo aquí que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Yo les hago una pregunta. Una mujer pura, ¿a quién representará? A la esposa pura, ¿de quién? De Cristo. Ahí lo acabamos de leer. Y una mujer ramera, ¿a quién representará? A una iglesia ¿qué? Impura, que no hace lo correcto. La iglesia pura, ¿a quién se somete? La mujer pura, ¿a quién se somete? A su marido, por supuesto, pero miren que dice, mujer, sométase al marido como al Señor. Someterse no es hacer lo que todo el marido le diga, no, no. De paso, este versículo es más fuerte para los esposos que para las esposas, porque no falta el marido que usa este versículo. Si ve lo que dice la Biblia, vea, sométase. Pero realmente lo que está diciendo aquí es como al Señor. ¿El Señor trata bien a la iglesia? ¿Quiere a la iglesia? ¿Está dispuesto a dar la vida por la iglesia? ¿Se preocupa por su iglesia? Si su esposo se preocupa por usted, la ama, está pendiente de usted, le da gusto, la consiente, la mima, la atiende, la cuida, la protege, ¿qué debe hacer una esposa? Someterse. Pero no espere que un hombre sin vergüenza puede tener una esposa sometida, porque algunas esposas se rebelan. Pero si es un buen esposo, la esposa debe ¿qué? Someterse. Entonces, una mujer pura que hace lo correcto y tiene un buen esposo, se somete a su esposo. Pero un esposo que tiene una mujer ramera, ¿cómo creen que se siente ese esposo con una mujer ramera? Está claro, hay dos mujeres en Apocalipsis. Una representa a la iglesia de Dios y la otra a una iglesia corrompida. Y esa iglesia corrompida está montada sobre esta bestia. Y vuelvan a Apocalipsis 17. Volvamos, perdón, a Apocalipsis 17. Y dice Apocalipsis 17. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura, así que imaginen ustedes una iglesia que se viste de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. No hay tiempo de hablar de esto, estos son temas. Apocalipsis 17 da para una semana de oración de profecía. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea que esta iglesia tiene hijas. ¿Y esas hijas son también qué? Quiere decir que esas hijas no se someten ¿a quién? ¿Y quién es el marido? Cristo. O sea que aquí hay una esposa que no se somete al marido, pero aquí hay hijas que tampoco se someten al marido. Y de las abominaciones de la tierra, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, o sea que esta es una mujer que mata a los santos y a la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahora vamos al versículo 8. La bestia que has visto era, ¿y qué? Y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombraron y vieron la bestia que era, y no es, y será. Y aquí está lo clave, verso 9.
esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 ¿qué? Montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esta es una bestia con 7 cabezas. Ya hemos dicho, esas 4 cabezas son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero para poder identificar eso dice que las cabezas son montes. Durante mucho tiempo se estuvo diciendo que Roma es la ciudad de las 7 colinas, y es llamada así, y que está rodeada por 7 colinas. Y bueno, esa interpretación podría ser también una interpretación. Pero hay una interpretación que a mí me gusta más. Y es que en la Biblia la palabra montes, en la profecía bíblica, hace referencia a reinos. A reinos. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 2. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 2. Versículo 35. Daniel 2:35. Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron tamo de la cera del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra que golpeó la imagen se hizo un gran ¿qué? Monte. Ahora, el verso 44 nos dice que es ese monte. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás ¿qué? Destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El monte que permanece para siempre es ¿qué? El reino de Dios, que permanece ¿por cuánto tiempo? Ahora les hago una pregunta. Monte, en este caso de Daniel, ¿es lo mismo que reino? ¿Sí o no? Aquí, antes de la interpretación, él ve el monte. Cuando ve la imagen y le está contando el sueño al rey Nabucodonosor. Pero ahora, cuando le interpreta, dice, ese es el reino de Dios. Ahora, en Jeremías aparece lo mismo. Y estamos hablando de profecía. Jeremías 51:25. Jeremías 51 es una profecía contra Babilonia. Miren, cuando ustedes leen la profecía de Jeremías 51 se van a impactar. ¿Saben ustedes que esa profecía dice que Babilonia sería para siempre un desierto? Saddam Hussein, ¿se acuerdan de Saddam Hussein? En Irak. Saddam Hussein se puso como proyecto personal poder, porque allí estaba la sede de Babilonia, excavar las ruinas de Babilonia. Habían cerca de 120 metros de arena sobre la antigua Babilonia. Y él se dedicó a excavarla, y por lo menos el 8% de la ciudad antigua de Babilonia hoy está descubierta. El resto sigue cubierto por la arena. Ustedes leen Jeremías 51 y dice que sería un desierto Babilonia para siempre. ¿Y cómo explica usted que Babilonia fuera un desierto si en el pasado tenía jardines colgantes? Era un verdor, era una belleza, pero la profecía se cumple al pie de la letra. Así es Dios. Y que no se volverá. Ustedes lo leen, pero ahí está hablando de Babilonia. Pero ahora quiero que miremos el concepto de monte. Jeremías 51:25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti. ¿Contra quién está hablando aquí? Contra Babilonia. ¿Y cómo llama Babilonia? Monte. Y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Ahora, cuando la profecía dice que las 7 cabezas son 7 montes, ¿a quién se está refiriendo? A reino. Atención a esto. No aparece en ninguna parte de la Biblia que monte se refiere a persona. Los cuernos sí se refieren a persona. ¿Recuerdan lo que vimos de Daniel el capítulo 8? El primer cuerno de Grecia del macho cabrío era su primer rey, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Los cuernos se refieren a reyes, pero nunca ustedes van a encontrar en la Biblia que monte se refiere a personas. O sea que aquí no está hablando de personas. Cada vez que aparece monte en la profecía se refiere a reinos. ¿Está hablando de qué? De reinos. Eso quiere decir que los 7 tienen que ser reinos.
Algunas personas han dado algunas ideas con respecto a eso. Por ejemplo, hay personas que dicen, mire, los reinos tenemos que contar a Egipto y a Siria, porque Egipto persiguió al pueblo de Israel. ¿Recuerdan, sí o no? ¿Lo hemos leído en la historia? Siria persiguió al pueblo de Israel. Sí, y entonces dicen, no, ahí está Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal y la Roma resucitada. ¿Y cómo así Roma resucitada? Porque volvamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 dice, versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han ¿qué? Han caído. Uno es y el otro no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Pero escuchen, aquí hay una cosa aún más interesante. La bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7, y va a la perdición. Eso suena confuso, pero no es confuso. Está diciendo que habrán 7 reinos. Bueno, aquí dice reyes, pero también recuerden, cada vez que se habla de monte, el monte hace referencia a reino. Pero la palabra rey y reino son intercambiables en varias partes de la profecía. Así que tenemos que 7 han caído. Perdón, 5 han caído. Uno es 6. No. Volvamos al tema. Esto es para la mente que tiene sabiduría, no para cualquiera. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún ¿qué? No ha venido. Y cuando venga deberá durar poco tiempo. Pero escuchen otra vez. La bestia que ya era y no es también el octavo. Y uno de los 7. Entonces, al fin, ¿cuántos son? ¿7 u 8? Son 7, porque el octavo es uno de los 7. Son 7, porque el octavo es uno de los 7. Y algunos han dicho esto, que es Asiria, Babilonia, Medo-Persia, en fin, pero aquí hay un problema con esta explicación, porque esta explicación no encaja con la Biblia. Ustedes no van a encontrar en ninguna parte de la profecía a Egipto y a Siria. Así que la descartamos, esta apreciación. Pero otros dicen, no, son 7 papas. ¿Han escuchado eso? Las cabezas son 7 papas. Porque en el año 1929 se firmó en Italia el Tratado de Letrán. Y entonces se le dio al Vaticano un territorio de 3 kilómetros cuadrados, que ahora es un país, el país del Vaticano. Y entonces ahí se sanó la herida mortal. No, la herida mortal no se ha sanado. Porque cuando la herida mortal sea sanada, volverá a ser la bestia lo mismo que hizo antes de que fuera herida. Y cuando la bestia fue herida, estaba matando a mucha gente, persiguiendo a mucha gente. Sin embargo, algunos creen eso. Entonces, los papas son desde que vino, desde 1929. Miren los papas que hubo desde 1929. El papa 259 fue Pío VI. Él lideró la Iglesia Católica desde 1922 hasta 1939. Fue el Papa 259 de la historia, según el listado que ellos tienen. El segundo Papa fue Pío VII, de 1939 a 1958. El tercer Papa fue Juan XXIII, de 1959 a 1963. El cuarto Papa fue Pablo VI, de 1963 a 1978. El quinto Papa fue Juan Pablo I, que vivió unos poquitos días, una semana, 1978. El sexto Papa fue Juan Pablo II, de 1978 al año 2005, uno de los papas que más ha vivido y ha gobernado. Luego, el séptimo Papa fue Benedicto XVI, del 2005 al 2013. Y el octavo, Francisco, que es el actual Papa. Ahí están los 8. Entonces algunos dicen, el mundo se va a acabar ahora, porque estamos en el tiempo del octavo Papa. Pero les voy a decir por qué esto no sirve. Porque esta manera de presentar la profecía es un error.
Porque dice que el octavo tiene que ser ¿de qué? De los 7. Y aquí ya hay 8. Así que esta interpretación no puede ser. Porque el octavo tiene que ser uno de los mismos anteriores. Hay serios problemas, pero hay otro problema aquí. El problema es que esto hace que la gente ponga fechas. Bueno, lo que quiero decir, hermana, es que esta interpretación es incorrecta. Es incorrecta, no es correcta. Porque no es correcta. ¿Por qué? Porque el octavo tiene que ser de los 7 y no, aquí ya hay 8. Así que no puede ser. Además, esto desvincula las profecías de la cadena profética. Miren cómo viene la cadena profética. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Y si usted presenta esta interpretación, esta desencaja de todo lo que la Biblia dice. Uno no puede hacer eso con la Escritura. El estudio de la palabra del Señor no solo requiere discernimiento, no solo requiere disciplina, sino también requiere que podamos ser congruentes con lo que decimos. Y no podemos sacar algo que nos parece y comenzar a dar interpretaciones a cualquier manera. Cuando uno establece una creencia bíblica, la creencia tiene que estar a lo largo de toda la Biblia. Así que esta interpretación de los papas, para los que en algún momento escucharon, es incorrecta. Estamos hablando de un sistema, no de personas. Muy bien. Y aquí el tema tiene que ver con un sistema. Ahora, recuerden que la herida mortal no fue sanada en 1929. Para que la herida mortal sea sanada, tiene que volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, pues el asunto es el siguiente, mucha atención. Y aquí voy a dar la explicación para ya cerrar con la liberación del pueblo de Dios. Un imperio cae y otro se levanta. Uno cae y otro se levanta. Uno cae y otro se levanta. Cae Babilonia, ¿quién se levanta? Medo-Persia. Cae Medo-Persia, ¿quién se levanta? Grecia. Cae Grecia, ¿quién se levanta? Roma. En este caso, Roma imperial. Cae Roma imperial y se levanta la Roma papal. Pero Roma papal gobierna con mucho poder durante 1260 años. Recibe la herida mortal en 1798. Y ustedes lo escucharon por lo menos 3 veces, lo dijo el pastor. ¿Cierto? El general Berthier entra a la Capilla Sistina, le quita los anillos al Papa y le dice, su poder ha claudicado, y lo lleva a Francia y un año después muere exiliado en Francia. Así que ahora recibe la herida mortal. Pero escuchen, mientras recibe la herida mortal, otra bestia se levanta, pero ya no del agua. ¿De dónde se levanta? De la tierra. ¿Cómo se llama esa bestia? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tiene? Cuernos de cordero. ¿Cuántas cabezas tenemos ahí? ¿Cuántas cabezas van? ¿Cuántas cabezas van? Vuelvo y juego. Atención. Primero está ¿quién? Babilonia. Luego ¿quién está? Luego ¿quién está? Luego ¿quién está? Luego ¿quién está? Roma papal. Luego ¿quién está? Estados Unidos. Y ahora la 7ª bestia. ¿Quién será? Quiero leer una cita de la revista Sign of the Times, febrero 8 de 1890. Bajo el simbolismo de un gran dragón bermejo, una bestia semejante a un leopardo y una bestia con cuernos como de cordero, Dios le mostró a Juan los gobiernos terrenales que se iban a enlistar en forma especial para pisotear la ley de Dios y perseguir a su pueblo. Y esta guerra se llevará a cabo hasta el fin del tiempo. Esta cita está demostrando que Estados Unidos forma parte de esas cabezas. Claro, es una cita del Espíritu de Profecía. Y después de esto viene el 7º poder. Y es una Roma con fuerza. Una Roma ahora resucitada o restaurada. Pero luego, esa Roma restaurada
es una Roma que se levantará para llevar al pueblo al último periodo de angustia sobre el mundo, que es catalogado o llamado la angustia de Jacob. Una persecución que el pueblo experimentará y que está descrito en diferentes partes de la Biblia. Y escuchen esto, el punto de discordia para que se persiga al verdadero pueblo de Dios será que el verdadero pueblo de Dios querrá guardar los mandamientos de Dios. Pero de los mandamientos de Dios solo habrá uno que será el punto de discordia. El único que no guardan la mayoría de las otras denominaciones y que la Biblia presenta en 163 textos es el sábado. Y se comenzará a perseguir a este pueblo por esa observancia. Y ahí comenzará el tiempo de angustia de Jacob. Hermanos, quiero que miren el texto de Juan 11:50. Juan 11:50. Ya estoy terminando. Quizás el tiempo no me daba a dar para terminar como quería los detalles. Voy a tener que cerrar aquí, porque ya el tiempo se fue y queríamos solo ir máximo hasta las 9. Juan 11:50. 11:50. Juan 11:50. Les hago una pregunta, hermanos queridos. A través de toda la historia, ¿los salvos han sido la mayoría o la minoría? La minoría. En el arca, el pueblo de Israel era la minoría durante mucho tiempo a través de la historia. Cuando se divide, el Judá era la minoría en relación con todo Israel. La Biblia presenta que los perdidos serán como la arena del mar, pero el pueblo siempre lo presenta como una minoría. Miren lo que dice el versículo 50. Ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Los fieles guardadores de los mandamientos de Dios no es un grupo mayoritario, es un grupo minoritario. Y va a llegar un momento en que la sociedad se levantará, y no tuve tiempo para explicar todos los detalles. La sociedad se levantará para decir, es preferible que ese grupo minoritario muera y no que toda la nación se pierda. Lo mismo pasó con Jesús por predicar la verdad, y lo mismo pasará con su pueblo al final del tiempo. Y aunque hay mucho que describir del periodo de angustia de Jacob, finalmente las palabras se darán desde el cielo. Y Apocalipsis 16:17 presenta esas palabras. Apocalipsis 16:17 presenta esas palabras. Y doy dos textos más y terminamos. Dice el Señor: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo, de su trono, que decía: ya está hecho. Muy pronto la intercesión terminará en el cielo y Jesucristo estará listo para salir del santuario celestial. Y cuando Él declare ya está hecho, se dará el terremoto más grande de la historia de la humanidad. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres existen en la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, 32 kilos, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y eso se dará en el momento en que Cristo se manifieste en gloria, después de que su pueblo sea perseguido. Hermanos, la Biblia presenta profecías que se han cumplido al pie de la letra. Quizás debimos haber tomado más tiempo para haber hablado de la angustia, pero cuando podemos ir a la historia, eso nos da la seguridad de lo que está por venir se cumplirá. Y quiero terminar con Daniel 12:2. Daniel 12:2. Dice el Señor. Dice el Señor. Daniel 12:2. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Y aquí está lo lindo. Aquí está lo lindo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿En cuál libro? El libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Y la pregunta es, ¿quiénes van a ser resucitados para vergüenza eterna? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Apocalipsis 1:7. No quería decirlo pero es bueno decirlo. Por lo menos cito el texto. Apocalipsis 1:7. ¿Quiénes serán resucitados para vergüenza? Muy bien, Apocalipsis 1:7. Dice el Señor, qué hermoso cuando la palabra de Dios es tan clara. Dice el Señor allí. Y dice el Padre, he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los que participaron de la muerte de Jesús, serán resucitados para vergüenza, pero allí vendrá el gran día de liberación. Todos los que hayamos creído en Él, seremos librados de la persecución de este mundo de horror, para ir a vivir con Cristo por los siglos de la eternidad. Y aquí está, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pronto vendrá la persecución. No es casualidad. Nunca antes en la historia próxima, en la historia cercana, se había hablado tanto de la observancia del domingo. En Sudamérica se están promoviendo leyes para que la gente guarde el domingo. Ahora se presenta la observancia del domingo como la solución a los problemas de este mundo. La observancia del domingo se está presentando ahora como la solución al problema del cambio climático, que todas las fábricas paren. Como la solución al problema de la familia, que los empleados vayan a estar con sus familias en domingo. Como la solución a los problemas de pobreza. Ahora se está presentando el domingo como la gran solución. Y cuando esto comience a darse como leyes en el mundo, comenzando por este país, Estados Unidos, que tendrá que cambiar su constitución para que esas leyes se implementen, habrá un pueblo que no se va a adherir a ellos. Habrá un pueblo que no se va a contaminar ni se va a prostituir. Habrá un pueblo que resplandecerá como la esposa fiel de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y quiero decirles que ustedes forman parte de ese pueblo. Y si alguien está aquí que aún no forma parte de ese pueblo, quiero decirle que ha llegado el momento de que usted tome decisiones y piense rápido en que debe bautizarse para formar parte de este pueblo. Porque vienen momentos difíciles en la tierra. Yo quiero invitar a quienes están aquí para que terminemos con una oración. ¿Quiénes de los que están aquí creen que ha llegado el momento de obedecer a Dios y a su palabra y de ser fieles a sus mandamientos como la brújula al polo? La profecía es clara y Dios no se equivoca. Quiero invitarles a que nos coloquemos en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y si alguien aquí aún no ha tomado la decisión de pertenecer a este pueblo, ha llegado el momento de que la tome ya. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, estamos viviendo el último momento de la historia de la humanidad. Los grandes imperios ya han pasado. Señor, ya pasó Babilonia, pasó Medo-Persia, pasó Grecia, pasó Roma, pasó la Roma papal, Señor, recibe la herida mortal. Estados Unidos se levantó como la profecía lo describía, escrita por Juan cerca de 2000 años. Ahora, Señor, estamos a punto de ver cómo la herida mortal será sanada. Y cuando eso suceda y esa resurrección se dé, Señor, este poder se levantará como un poder nunca antes visto. Será ese octavo poder que forma parte de los 7 y que finalmente, Señor, perseguirá a los hijos de Dios. Padre, el problema será sobre adoración. Los fieles adoradores a ti, los que adoremos al Creador y los que no reconocen al Creador como tal, porque no guardan la palabra como es debida. Ayúdanos a prepararnos para ese momento y a ser fieles a ti, Señor.
que sobre quienes estamos aquí sea la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Llévanos con bien a casa, pero también, Señor, aquellos que aún no toman su decisión de pertenecer a este pueblo, que lo hagan, porque pronto seremos liberados, Señor. Y esa libertad es para que podamos resplandecer, y quienes resplandecerán son aquellos que enseñan justicia a los demás. Ayúdanos a seguir siendo luz y enseñar a millones de personas, Señor, acerca de estas verdades. Gracias porque nos permites comprender la profecía. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén.